El escaparate abre sus puertas para invitar a Javier Marulanda. Bienvenido usted, Javier, a nuestro programa. Muchas gracias, doctor Humberto Botero, por su invitación. Javier Marulanda es un escritor y periodista sevillano con quien vamos a hablar hoy sobre cosas muy curiosas, los personajes típicos de Sevilla. Empecemos con Juan Lozano. Marulo. Doctor Botero, Juan Lozano en la historia de Sevilla figura como el primer correo humano. Él era el encargado de llevar cada 2 días la correspondencia, el dinero y todo lo que enviaba la gente que vivía en el reciente caserío de San Luis hasta la ciudad de Bugalagrande. Cuando tenía que cargar mercancía o algo de mucho peso, utilizaba un caballito. En la historia de la ciudad se le conoce como el mono correlón. Después de Juan Lozano aparece otro personaje muy típico, Juanita la Loca. Juanita la Loca fue una mujer cercana a los 90 años. Le gustaba mucho vestir con faldas de diferentes colores que le regalaban las señoras de la alta sociedad de la época. Siempre andaba a pie limpio y con un pañolón en la cabeza. No se ponía calzones. Y le gustaba mucho recitar. La gente le daba algunas dádivas para que recitara y bailara. Y su verso más popular siempre fue este: cuando la cama traquea es con justa razón, es que quiere haber pelea entre el ñato y el cabezón. Qué típica Juanita y qué humor la de ella, ¿no? Una mujer muy alegre, a pesar de su pobreza. Era una mujer bastante alegre y muy protegida por la sociedad del pasado. ¿Y Juanita fue de qué año? A comienzos de los años 70. Es relativamente reciente, ¿no? Después de Juanita la Loca aparece uno, también muy típico, Antonio Narices. Antonio Narices fue un antioqueño que pobló a Sevilla también por allá desde los años 30. Un hombre muy rico, tenía mucha tierra, pero era muy ordinario para hablar y para escribir. Tuvo 8 mujeres y 36 hijos. Y una vez un carnicero necesitaba una vaca. Fue hasta el Café Vesubio, que era su sitio donde él se amañaba. Él le dijo: Toñito, yo necesito que me venda una vaca. No, yo no vendo la vaquita porque me da leche, me da carne y me da sus crías. Tanto le insistió el carnicero hasta que por fin Toño le vendió la vaca. Entonces, antes de cerrar el negocio, el carnicero le dijo: pero yo llego a la hacienda y no me entregan la vaca, me tiene que dar una nota. Pidió Toño un papel y un lápiz o un lapicero y escribió sobre él: señor fulano de tal, me hace sin H el favor con B larga de entregarle la vaca con B larga al portador de la presente. Hernando Jaramillo estaba observando lo que su compañero de mesa escribía y le dijo: no, por Dios, Toño, con esa ortografía no le van a entregar la vaca a este señor. Entonces Toño, muy tranquilo, le dijo: Hernando, tome el papel y el lápiz y escriba usted la misma notica con todas las reglas de ortografía, a ver si el agregado le entrega la vaca. Le conocía perfectamente el agregado, la ortografía y las mañas a su jefe, a su patrón, a Toño Narices. Oiga, vaca no lo escribía sino Toño Narices, no con B larga, nadie más. Y van desapareciendo los personajes y van desapareciendo también los sitios típicos. Ahora hablaba usted del Café Vesubio, en todo el marco de la Plaza de la Concordia. Era prácticamente el cestiadero permanente de ricos y pobres en el pueblo. Era el sitio de encuentro de todos los que poblaban, de todos los que han poblado esta tierra. Y hay una característica que es muy especial en Sevilla, que aquí no se nota la diferencia de clases.
Desde los tiempos mismos de la fundación, llegó gente con algún dinero y otros en estado de una pobreza total. Pero siempre ha habido ese espacio para relacionarse unos con otros, y el Café Vesubio fue un referente muy importante en la historia del pasado para que los que nada tenían y los que mucho tenían vivieran momentos muy agradables alrededor de un tinto, alrededor de sus historias, para hablar de política, a pesar de que Sevilla vivió una época tan violenta. Desde los años 50 hasta 1963, ese Café Vesubio era prácticamente casi como el Moulin Rouge de París. Claro, era el centro de encuentro de todos los personajes y toda la gente, ricos y pobres, y negociantes y no negociantes. Esa es parte de los patrimonios que hemos perdido. Oiga, Marulo, y en Sevilla la catedral, la Basílica Menor ya es Basílica Menor, la iglesia de Sevilla. Ahora, extra micrófono, usted y yo hablábamos de el pintor que se cayó y se murió, se mató. Sí, Eustorgio Escalante. Eustorgio Escalante fue el primero que pintó la iglesia. Y cuando ya prácticamente estaba muy cerca pues de terminar con su obra, perdió el equilibrio y se fue de espaldas y se mató. Arthur Weinberg, un alemán que vivió en nuestra tierra, un hombre muy importante también. Ahora recordamos a Arthur Weinberg como el esposo de la señora Rosita. De Rosita, efectivamente, y de Rubria García, posteriormente. Correcto. Eustorgio Escalante se cayó ya prácticamente terminando el embellecimiento de la iglesia. Arthur Weinberg dejó eso grabado y no sé dónde quedaría, porque era una verdadera obra de arte. Es decir, cuando Sergio Escalante estaba en la parte alta, el pueblo se reunía en el parque esperando a ver cómo caía, porque es que esa torre tiene cerca de un poquitico más de, yo le calculo para ahí unos 70 metros. Sí, es muy linda. Muy hermosa. Y hay que evocar un poco, Marulo, en esta historia, ya que estamos hablando de la iglesia, el esfuerzo que hizo el padre Sabatsky para construir esa iglesia allá en la década del 20. El padre Alfonso Sabatsky Colmenares es considerado como el sacerdote más importante que ha pasado por la historia de la ciudad, por la vida de la ciudad. Fue 2 veces párroco. Y la iglesia que tenemos hoy prácticamente se debía al diseño que él pensó y propuso a 2 arquitectos caleños, Borrero y Olano, y tal como él la pensó, así nos quedó la iglesia. Yo le comentaba a Humberto que ahí también funcionó la primera escuelita, pero no en la capilla que tenemos hoy, sino en la primera capillita que hicieron los fundadores y los primeros colonos, que era de esterilla y de piso en tierra. Ahí hay un hombre llamado Pedro Pablo Ramírez, reunió a los niños del poblado y se dedicó a enseñar. Y era un buen billarista. En la iglesia no podía dormir porque era en vara en tierra, todavía mucho piojo, mucha pulga, mucha araña, mucho frío. Entraba por las hendiduras de las esterillas y se iba a dormir todas las noches a una pequeña mesa de billar que existía en una tiendita. Pedro Pablo Ramírez, pocos saben la historia de Sevilla, que ese hombre le enseñó las primeras letras a los muchachitos de la época. Y volvamos a los personajes típicos. Indudablemente hay que ir adornando la entrevista con esos detalles históricos tan importantes en este pueblo. Y viene Culebro. Culebro fue todo un personaje. Era un manero, como se dice en estos momentos, dentro del argot popular se le llama manero al hombre que vende toda clase de bagatelas por los pueblos. Y Culebro fue Fidel, se llamaba Fidel. Fidel Vargas fue un rebuscador de tiempo completo. Cuando llegó el Papa Pacelli a Bogotá, Pío XII, el hombre se las ingenió para ganarse un billete. Y aquí algunos comerciantes
le friaron brasieres y se llevó como 2000 brasieres para Bogotá. Se metió al templete, donde todo el mundo estaba en oración y en recogimiento, esperando al Papa de la cristiandad. Y el hombre, dentro del tumulto, empezó a pregonar: brasieres, se venden brasieres, llegó el brasier sevillano. Lo iban a linchar, porque prácticamente ese no era el escenario para vender brasieres. Entonces alguien se le arrimó y le dijo: Culebro se tiene que perder porque lo van a pelar, hombre. ¿Cómo vende brasieres usted cuando la gente vino a ver al Papa y a oírlo? El hombre se fue para la piecita que había alquilado y le cortó la tira a todos los brasieres. Y volvió y se metió al templete. Pero ya no vendiendo brasieres, sino se vende el gorrito papal. Llegó el gorrito papal. Ese día le puso gorro al presidente de la República, a la primera dama. Al Papa le regaló 3 gorros papales hechos de brasieres sevillanos. Culebro, genial. Un genio el Culebro, ¿no? Don Apolinar García era prestamista en Sevilla, un hombre adinerado. Sí. Y un día Culebro necesitaba 5.000 pesitos. Don Apolinar, présteme 5.000 pesitos, que ese es el plantecito para yo trabajar, hombre. Yo se los pago dentro de 15 días. Don Apolinar, después de rogarle tanto, le prestó los 5.000 pesitos. Había dicho que se lo pagaba en 15 días y pasaron 15 años y Culebro no pagaba y se le escondía cada que lo veía. Una vez Culebro subía por la calle Miranda y el prestamista bajaba. Y entonces no vio más opción que meterse a una funeraria, la funeraria de los gallegos, que habían varios cajones y algunos abiertos. Y le dijo a uno de los gallegos: ¿qué hago? Que viene la culebra, ¿dónde me escondo? Y le dijeron: métase ahí dentro del cajón. Entonces el usurero, que era muy amigo de los gallegos también, le dijo: galleguito, ¿usted ha visto a ese sinvergüenza del Culebro por acá? Entonces, para no quedar mal con ninguno de los dos, dijo: hace rato pasó para la galería. Con las palabras señalaba que había pasado, y con la mano, uno de sus dedos señalaba que estaba en el cajón. Culebro dormido. Y entonces se le arrimó el prestamista y le dijo: ole, sinvergüenza, vos, ¿por qué estás profanando lo divino, hombre? ¿Qué haces ahí? Y abrió un ojo. No, don Apolinar, es que estoy aquí muerto de la pena porque hace 15 años me prestó una platica y no se la he podido pagar. Ese fue Culebro, un rebuscador. Oiga, pero un genio. Entonces Culebro no encontró sino un ataúd para esconderse. Un ataúd, y ahí se metió para protegerse de la culebra. Qué maravilla. Y después de Culebro viene un personaje muy típico y muy conocido. Él es relativamente moderno. Beethoven. Beethoven tuvo varias profesiones. Fue zapatero, fue panadero. Él no se llamaba panadero, sino agitador de masas. Dentro de las profesiones, zapatero, fue agitador de masas, pues panadero. Y estudió en el Conservatorio de Música en Bogotá, profesor del Colegio General Santander en esa materia. Un noctámbulo empedernido, no salía sino de noche para enrocarse. Enrocarse es un término que se maneja en el ajedrez cuando un peón se mueve para mover el rey. Y él llegaba a todas las cantinas donde estaban los amigos, se sentaba y le servían el aguardiente, se lo tomaba rapidito el tintero de aguardiente. Y si alguien se demoraba para tomarse el trago que le correspondía, él cambiaba la copa. La vacía que tenía por la llena que estaba ahí, y decía: me enroco. Beethoven, todas las noches, él era un hombre blanco. Lo llamaban Beethoven porque era pues un apasionado de Ludwig van Beethoven, el gran compositor alemán. Claro. Y todas las noches recorría el poblado buscando dónde enrocarse. Y además siempre simulaba la batuta. Cualquiera de las sinfonías, la quinta, la novena, cualquiera,
y solo, completamente solo, con una chuspa en la mano. En esa chuspa estaba cucas, pedazos de carne de pollo, una serie de cosas para Agazapera, que fue la gatica que siempre lo acompañó durante parte de la vida. Y cuando murió uno de sus hermanos, que también fue panadero, él lo acompañó al cementerio. Y antes de que el sepulturero lo echara a tierra, Beethoven, que se mantenía con los bolsillos repletos de dulces y de panes, sacó un pan y lo desmenuzó y se lo tiró ahí al cajón y le pronunció estas palabras: que en pan descanses, panadero. No dijo que en paz descanses, sino que en pan descanses, panadero. Y le tira el pan. Antes de morir, nos pidió el favor a un grupo de amigos que le grabáramos un epitafio en su tumba. Y nunca lo grabamos, hombre. El epitafio es: la berraquera, que conste, no vine, me trajeron, estoy aquí contra mi propia voluntad. Una berraquera. Sí, claro, estoy aquí, me trajeron contra mi propia voluntad. Después de Beethoven, hay otros. ¿Y cómo es la vida de Tapetusa? ¿De quién? Tapetusa. Tapetusa es el último plañidero del poblado. En Sevilla fueron muy populares los plañideros. Recuerde que esta es una historia que nos viene desde Grecia, donde el plañidero se encargaba de llorar, de pasar toda la noche con el difunto, para recibir a cambio de pronto unos pesitos. Y en la historia de los plañideros de Sevilla, el primero fue Silvio Ramírez, al que nuestros abuelos y nuestros padres llamaban el Bobito Silvio. El segundo fue Tomasito Jaramillo. Acompañaba todos los entierros, pero estábamos viviendo momentos difíciles de la violencia en los años 50 y varias veces trataron de cascarlo en el cementerio, porque cuando la gente quería ver el muerto por última vez o se ponía a llorar, Tomasito se ponía a arriar madrazos, decía: no llore, que ese hijo de puta ya no oye, no llore. Y entonces la familia le prohibió a Tomasito volver al cementerio. Llegó en su reemplazo Tapetusa, que es un hombre muy bueno. Siempre va delante de todos los cortejos fúnebres con un zurriago en la mano, espantando a los perros. Es un hombre muy humilde. ¿Y Tapetusa también tenía de la caridad pública? ¿También tenía pito o no? Tiene pito. Entonces, cuando los cantineros sienten el pito o se siente el golpe de zurriago sobre el pavimento, apagan la música, porque sabe que Tapetusa está advirtiendo que va con muerto. Hay veces que de pronto el cantinero no oye y él se mete a la cantina y dice: vengo con muerto, respete. Y él mismo, el cantinero, apaga la música. ¿Y Tapetusa vive, Marulo? Sí, Tapetusa vive, pero en un estado de pobreza absoluta. Ya no ejerce su función de acompañante. Incluso ha dejado mucho eso del acompañamiento de los difuntos al cementerio. ¿Y quién lo ha sustituido? ¿No hay otro por ahí? No hay sustituto. Pero qué lástima, ¿no? Por ahí de vez en cuando Gallina se pega. Gallina se pega, pero Gallina no tiene la gracia que han tenido los anteriores. Sí, Gallina no tanto. Oiga, y en esos personajes, indudablemente, hay algunos de muy buen criterio político. ¿Cómo es la vida de Margarito? Margarito, desde que mataron a Gaitán, prácticamente se convirtió en el custodio, y yo creo que en el colombiano que le rindió culto a Jorge Eliezer, como ningún colombiano lo ha rendido pues hasta ahora. En 1948, cuando mataron a Gaitán, el hombre pues se puso muy triste y siempre
por donde caminó, por donde estuvo, andaba con el retrato de Gaitán aquí o algo que representara a Gaitán. Incluso se ponía fotocopias en los sacos o en los buzos del 9 de abril, donde se anunciaba la muerte de este gran caudillo del liberalismo colombiano. Cuando la gente de Roldanillo le regaló el busto de Jorge Eliezer Gaitán al doctor Recaredo Trujillo, que en ese tiempo era secretario de Agricultura del Valle del Cauca, pusieron el símbolo de Gaitán al frente de la alcaldía. Y Margarito durante muchos años, casi 30 años, estuvo prácticamente vigilando el busto. Él era el que lo limpiaba, lo lavaba. Todo 9 de abril hacía una especie de teletón entre el comercio para ponerle su corona de rosas. Alguna vez yo le escribí algo a Gloria Gaitán para que en el museo Gaitán que dirige la hija del caudillo existiera alguna memoria de Margarito, y nunca me contestó la carta. Margarito, la gente lo jodía mucho, y algunas veces los jueces y la gente de la administración municipal, para sacarle la piedra, dañarle el genio, le pintaba por las noches la cabeza a Gaitán completamente de azul. Entonces Margarito llegaba al otro día y había una especie de enfrentamiento entre unos con el personaje. Él llamaba a todos esos jueces y a los administradores de la cosa pública como los cagatintas y hueputas. Cagatinta en el idioma de Cervantes es el funcionario que presta sus servicios en una administración cualquiera. Y se nos murió Margarito y prácticamente yo creo que el único que ha hecho memoria e historia del personaje he sido yo, liberal de tiempo completo. Yo creo que es ese hombre, si hay vida en el otro lado, a esta hora debe tener la bandera roja y como mínimo debe estar gritando que viva Gaitán. Oiga, Marulo, ahora que usted habla de Jorge Eliezer Gaitán, indudablemente el personaje sevillano de Margarito, que era el cuidandero permanente del busto de Margarito. De Gaitán. De Gaitán, perdón. ¿Cómo es ese cuento del busto de Gaitán y esa pelea que tuvo Alfonso Osa con otros personajes de la política por ese busto? Vea, ese busto vivió por un tiempo encadenado. Don Carlos Rubén Gutiérrez lo encadenó en la compra de café por allá en un sótano, porque se armó un pugilato entre la gente del balcarcismo y Carlos Rubén Gutiérrez, que posteriormente abrió un directorio de Carlos Olmes Trujillo en la ciudad, enseguida de la iglesia. El busto de Gaitán se lo regaló la comunidad de Roldanillo a Recaredo Trujillo por los buenos servicios prestados a la comunidad. Recaredo mandó el busto con el chofer y hubo un retén del ejército, y ahí detuvieron por primera vez a Gaitán porque venía sin papeles. El doctor Gustavo Balcázar Monzón, que era gobernador del departamento en ese entonces, me dio para que liberaran a Gaitán. El busto se puso en ese tiempo que don Carlos Rubén Gutiérrez era el presidente del directorio liberal municipal y llevó el busto para el directorio. A los pocos días apareció en el escenario político Alfonso Osa Jaramillo y desbancó a Carlos Rubén Gutiérrez de la presidencia. Lo primero que hizo Carlos Rubén fue coger el busto, se lo llevó nuevamente para la compra de café, lo encadenó, y a los pocos días abrieron el directorio Olmista en Sevilla y se trajo de la compra de café al directorio el busto para adornar el escenario. Alfonso Osa mandó por él y lo volvieron a rescatar y lo metieron nuevamente al directorio balcarcista.
La condición que imponía Carlos Rubén era solo una: si me devuelven la jefatura del balcarcismo en Sevilla, yo regreso a Gaitán. Pero mientras que no me la regresen, Gaitán queda conmigo. Después de tanto ir y venir y de tanto discurso y de tanta vaina, del directorio balcarcista se instaló ahí al frente de la iglesia. Oiga, Marulo, ya que estamos hablando de la política de esa época y del liderazgo de Alfonso Osa, y la anécdota que usted acaba de contar, pues no podemos dejar de mencionar esa pelea eterna que tuvo el Topo Ceballos con Alfonso Osa. Y el Topo Ceballos era como el Daniel Coronel de ahora, que cada ponzoña prácticamente se la dedicaba era Alfonso Osa, porque Alfonso Osa era el jefe político y el líder político y el gamonal del pueblo. Sí, el Topo cada 8 días en la ponzoña prácticamente le dedicaba parte del escrito al gamonal, como lo llamaba él, el gamonal Alfonso Osa Jaramillo. Y lo hacía pues utilizando chascarrillos, porque el Topo era bueno para el manejo de la picaresca, entonces siempre utilizando chascarrillos. En una época de elecciones me acuerdo que escribió: el gamonal prometió por San José navegar. Bueno, se me fue no lo recuerdo, borremos esa página. Toda la vida durante la hegemonía de Alfonso Osa Jaramillo, prácticamente el opositor siempre fue Alberto el Topo Ceballos. Del Topo hay una historia muy... El Topo era un hombre de izquierda, ¿no? Sí, era un hombre de izquierda. Era un hombre de izquierda. Hay una anécdota muy curiosa en Cali. Resulta que hubo una reunión a nivel nacional y con algunos invitados internacionales de la izquierda de Colombia. Entonces viajamos varios a la ciudad de Cali. El Topo Alberto Ceballos, Abelardo Brito, otro muchacho que terminó en la guerrilla, que no recuerdo el nombre, y mi persona. Íbamos más parados que un berraco. Pues que poeta que se respete vive varado, no mantiene en una mochila al hombro, pero muy ligero de equipaje. Bueno, encontramos con un amigo sevillano y nos dijo: hombre, aprendan a vivir. Hay un negocio que se llama Paloma, aquí es Paloma, ahí se consigue caldito de menudencia a 200 pesos. Muy barato, y a veces dan porción de arroz cuando el propietario está de buen genio. Nos fuimos para allá y el que nos atendió era un negro inmenso, casi de 2 metros de estatura, muy acuerpado y marica además. Y cuando vio al Topo, le clavó el ojo al Topo, se enamoró del Topo. Todos pedíamos caldito de menudencia y Paloma, así le decían, como llamaba su restaurante. Nos servía el caldo de menudencia. Y al Topo le ponía una porción de arroz y un patacón, y siempre le entregaba una notica donde decía: Topito, debajo del patacón va el huevo, tuyo hasta el capullo. Ángela Becerra acaba de publicar un libro. La semana pasada hizo el lanzamiento en la Librería Nacional de Cali. La historia de una líder trabajadora antioqueña de la década del 20. La historia de Bexabé. Prácticamente muy similar a la historia de otra líder importantísima antioqueña posterior a Bexabé, que se llama María Cano. Y María Cano parece ser que tiene una historia con alguien de Sevilla. ¿Recuerda usted esa historia, Marulo? Sí, lo que nos ha contado, porque aquí viven parientes de María Cano, en el Alto de las Pelotas, allá arriba en Monserrate. Hay un descendiente de la señora María Cano, llamada la Flor del Trabajo en su época, que tuvo alguna relación con José Ignacio
Torres Giraldo, que fue juez poblador de Sevilla y prácticamente el fundador del sindicalismo en Colombia. De esa relación amorosa entre el fundador del sindicalismo en Colombia y la Flor del Trabajo, parece que nació familia, y parte de esa familia hay alguien aquí y los otros están por el lado de Cali. El Partido Comunista en Sevilla fue muy organizado en el pasado. Ahí estaba Lino Gil Jaramillo, que recuerde que Lino Gil Jaramillo, con el paso de los años, después de que abandonó a Sevilla, se convirtió en uno de los mejores periodistas del Espectador, cuando Porfirio Barbajacó era el jefe de redacción del Espectador. Entonces, don Fidel Cano vivía muy berraco porque casi no rendía el trabajo. Entonces una vez les llamó la atención y le dijo, bueno, aquí no está rindiendo el trabajo, ¿qué es lo que pasa, Barbajacó? Y entonces Barbajacó entretenía a todos los que trabajaban en el periódico con sus historias. Y la gente decía que era mejor oír a Porfirio Barbajacó que trabajar. Lino fue amigo personal de Porfirio Barbajacó y amigo personal de Pablo Neruda. Ese es un privilegio que ningún sevillano. Y muy buen escritor sobre la historia de Sevilla. Toda la historia de la fundación quedó plasmada en un libro que Lino Gil Jaramillo escribió. Cuando uno quiere como remontarse un poco a la historia de Sevilla en su fundación. Sí, Pedro Emilio escribió Sevilla en mis recuerdos. Don Pedro Emilio Gil. No Lino Gil, sino Pedro. Muy importante. No Lino, sino Pedro Emilio Gil, exactamente. Ese es don Pedro Emilio. Don Pedro Emilio escribió Sevilla en mis recuerdos. Sí. Leopoldo murió en Venezuela. Y Lino, pues trabajó en El Espectador y escribió obras importantes, dentro de ella. Y en El País también escribió, ¿no? Dedicada a Barbajacó, el hombre que parecía un caballo. Oiga, Marulo, le comento una cosa, Humberto. Sí. El primer tráfico de influencias que existió en Sevilla, ahora que nos remontamos al pasado, es la carretera de Uribe a Sevilla. Ese fue el primer tráfico de influencias en la historia de la ciudad. Los Uribes idearon ese trazado de la estación de la Uribe a Sevilla por este lado. Porque allá el teniente Uribe tenía sus propiedades. Claro. Porque don Pedro Emilio Gil, Pedro H. Morales, Carlos H. Morales y otros prestigiosos políticos del pasado siempre propusieron que la carretera fuera de Tres Esquinas para abajo para salir prácticamente al plan, donde nos quedaban cerca lo que después fue el departamento del Quindío y el Valle del Cauca. Pero pudo más el poder político de los Uribes que el querer de los políticos sevillanos, y a don Heraclio le debemos a Heraclio y a Tomás Uribe le debemos este trazo. ¿Cómo es aquella historia de Carlos H. Morales cuando recibió a Velasco Ibarra por orden del presidente Alfonso López Pumarejo para que viniera a vivir como asilado en Sevilla, y aquel personaje que era el peluquero, que no le quisieron dar la palabra porque Carlos H. Morales no lo quiso aceptar, pues no le dio el uso de la palabra, y él, cuando el carro venía por allí en el Popal, se le subió? ¿Y cómo es esa historia del peluquero? Él bajó a recibirlo. ¿Cómo es que se llamaba ese peluquero? Bajó a recibirlo y el nombre del peluquero no lo recuerdo, yo lo tengo por ahí escrito. En las tertulias del enredo está esa anécdota. Resulta que Velasco venía en una berlina de esas modelo 30 y se pegó de la ventanilla, y de ahí lo bajaron a empujones. Él había preparado un discurso para Velasco Ibarra y no lo quiso echar, porque cuando se asomó a la tribuna lo sacaron de ahí los liberales del pasado y la clase política del pasado.
Entonces él tenía una barbería. El personaje tenía una barbería. Y un día don José María Velasco Ibarra necesitó que le pegaran una afeitadita y una peluqueadita. Esas sillas de peluquería del pasado tenían un mecanismo, una especie de palanca donde tenían una palanca esas sillas donde uno prácticamente quedaba acostado. Le echó todo lo que se tiene que echar para afeitar a alguien, afiló la barbera y cuando ya lo tuvo prácticamente en estado de sin movimiento de ninguna naturaleza, ahí acostado en esa silla, inmóvil, el hombre se paró en un taburete, sacó su discurso, el que no le dejaron echar en la bienvenida, y le echó un discurso a Velasco Ibarra de cuarto y hora hasta que el expresidente del Ecuador se quedó dormido. Eso no ha sucedido sino en Sevilla. Un barbero que puso a dormir a un expresidente más de una hora al 5 veces presidente del Ecuador, echándole un discurso. Claro. Y Carlos H. Morales era el gobernador del Valle. ¿De acuerdo? ¿Cuál, doctor? Ahora que estábamos hablando de Margarito y de la historia de Jorge Eliezer Gaitán, esta historia me la contó él en un almuerzo que en alguna oportunidad yo lo invité, porque yo he sido muy amigo de la esposa de Plinio Apuleyo, Patricia Tavera, una muy buena artista, una artista plástica excelente, gran pintora. Y ellos se conocieron, Patricia Tavera y Plinio Apuleyo se conocieron en París. Él estaba de embajador en París y allí se conocieron. Y cuando estábamos en la comida yo le dije, mire Plinio, yo necesito que usted me saque de esta duda. Yo siempre he tenido la duda. Plinio Apuleyo. Plinio Apuleyo Mendoza, sí. Yo le dije, es que yo siempre he tenido una duda porque no sé su papá qué le dijo a usted en el momento del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, sí, porque fue el último que lo acompañó. Porque Plinio Apuleyo Neira, que era el padre de Plinio Apuleyo Mendoza, acompañó al doctor Jorge Eliezer Gaitán. Ellos bajaron en el ascensor, era un ascensor donde no cabían sino 2 personas y eran 4 o 5 con el doctor Cruz y otros que iban al Hotel Granada a comer, a almorzar ese día, porque él iba a celebrar el caso de un militar que él había logrado defender y que el fallo había sido el día anterior. Entonces Plinio Apuleyo salió con el doctor Jorge Eliezer Gaitán. ¿De las bananeras? No, Plinio Apuleyo salió con el doctor Jorge Eliezer Gaitán de su oficina, y cuando salió precisamente apareció Roa Sierra, y Roa Sierra le disparó, y allí fue cuando murió el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Yo le preguntaba a Plinio Apuleyo, oiga Plinio, ¿y qué? ¿Pero qué le dije? ¿Su papá qué dijo respecto a eso? Y él decía, y esto lo contó Plinio Apuleyo incluso públicamente hace muy poco, lo publicó y lo comentó. Lo pusieron chivo expiatorio al pobre Juan Roa. Que Plinio Apuleyo había reconocido al personaje que recibió el revólver de parte de Roa Sierra. Inmediatamente ocurrió el atentado, y que ese personaje después él lo reconoció en plaza pública, y era un hombre de apellido Potes, del Valle del Cauca. Del Valle del Cauca. ¿Usted conocía esa historia? Hace muchos años yo leí una versión muy parecida a esa, donde a Roa Sierra lo utilizaron prácticamente como chivo expiatorio, sí, porque era un humilde lustrabotas de Bogotá, en un estado de pobreza total. Entonces cuando escuchó los tiros, porque estaba muy cerca, él salió corriendo y se metió dentro de la droguería Granada, creo. Y ahí mismo los revoltosos bajaron la reja esa, y todo el mundo empezó a señalar que ahí estaba el asesino. Levantaron nuevamente la puerta esa y empezaron a arrastrar a Roa Sierra.
Lo primero que hicieron con Roa Sierra fue dañarle los dedos, dice el historiador, para borrar toda huella digital. Todavía sigue prácticamente prácticamente en completo silencio la muerte del caudillo liberal. Pero ¿sabe porque que le destruyeron todos los dedos, sí, prácticamente lo quebraron todo y pero no hubo huella dactilar que hiciera posible la identificación de... cambiando de tercio, Marulo, y pasando de Jorge Eliezer Gaitán a los personajes típicos, por ahí aparece Lázaro Henao. Lázaro Henao fue un hombre muy pintoresco. Lázaro, en los tiempos de la violencia, se dedicó a construir cajones mortuorios. Y como sabía que la materia prima estaba en el Hospital San José, abrió un negocio al frente del Hospital San José. Todos los días se dedicaba a cortar madera, era bohemio además, un hombre de algunas letras, letrado, a cortar madera, a cepillar y a lacar, y sacaba 1 hora diaria para ir hasta el hospital. Llamaba a la enfermera jefa y le preguntaba: ¿cuáles son los enfermitos que usted ve como más graves esta semana? Y la enfermera jefa le decía: el de la cama 4, el de la cama 8 y el de la cama 12. Lázaro se le sentaba a cada uno al lado de donde estaba su dormitorio y le preguntaba: ¿cómo está don fulano de tal? Y el viejito decía: bien, don Lázaro. Y Lázaro decía: yo no lo veo bien, lo veo muy pálido, ojundido y muy flaco. Y ya cuando se iba a ir decía: le voy a tomar una medidita, sacaba al metro, le voy a tomar una medidita porque es que su familia le mandó a hacer una pijamita y la pijamita era el ataúd. Todo enfermo que Lázaro medía era hombre muerto. Le llegaron a coger tanto miedo en el hospital, esto lo grabamos en Telepacífico, en el programa La Esquina. Le cogieron tanto miedo que cuando sentían su voz, todos los viejitos, en estado terminal, lo más enfermitos, se tapaban la cabeza para no ser medidos por Lázaro, el sepulturero. Cobraba por ver el muerto. Como estábamos viviendo los tiempos de la violencia, entonces siempre ha existido la costumbre de levantar la tapa para ver por última vez al que va para la fosa. Y era muy bohemio, muy tomatrago. Entonces de toda cantina lo llamaban para ver el muerto y él cobraba para ver el muerto. Yo le dejo ver el muerto, pero me tenés que pagar. Hay que era 10 centavos de la época que cobraba. Muchas veces salía del anfiteatro que quedaba en el Hospital San José en las primeras horas de la mañana. 9 de la mañana salía con el primer muerto y llegaba a las 12 de la noche a la necrópolis. El sepulturero vivía al frente de don Carlos Castaño y entonces le abría la puerta del cementerio para que el Lázaro ingresara con su cadáver. Siempre ha existido la costumbre de que antes de enterrar a alguien se abre la tapa del ataúd para verlo por última vez. Don Carlos Castaño un día le dijo: abrí la tapa a ver si conozco el occiso. Se abrió la tapa y no había muerto, se le había caído en el camino. Entonces, de la borrachera, porque él era muy bebedor, ese día tuvo que pasar a hacer un cruce por la calle de la Pista y ojo, lo estaban empalastrando. Iba tan borracho que se le cayó el ataúd, se salió al muerto. En medio de la borrachera volvió y cerró el ataúd. Sin el muerto. Lo montó en la parihuela, que era una bicicleta de 4 ruedas, y llegó al cementerio a las 12 de la noche sin muerto. Se devolvió por el muerto y nunca se pudo encontrar. Algunos dicen que era un personaje que llamaban Sombra, un pájaro de la violencia, pero nunca apareció. Oiga, Marulo, en Sevilla hay cosas muy curiosas.
y hechos muy curiosos. Entre ellos está los llevo-llevo. Los llevo-llevo son pues unos carros muy típicos de acá, que prácticamente transportan cosas muy grandes y largas. Cuente un poco sobre la historia del llevo-llevo, Marulo. Vea, el primer llevo-llevo... Defina qué es un llevo-llevo. Un llevo-llevo es un pequeño vehículo hecho de tabla con una ruedita como la rueda de los carros, de 4 llanticas, también hechas de tabla, pero protegidas por una especie de neumático de caucho. De caucho, de llanta. Y el primer llevo-llevo se hizo por allá en 1935. Lo hizo un hombre al que llamaban Preparado y otros le decían Drácula. En este momento no recuerdo el nombre. En 1935 ese hombre hizo el primer llevo-llevo y la primera carrera se la hizo a Onésimo Granada. En esa época la galería quedaba en todo el centro de la Plaza de la Concordia. Y Onésimo Granada, que tenía un negocio ahí, gritó: ¿quién está preparado? Y entonces Drácula dijo: yo. Y desde ese momento se le llamó por muchos años Preparado. Ese fue el que construyó el primer llevo-llevo en Sevilla. Y en el año 1936, don Carlos Sosa Tobón, uno de los hombres... El papá de Alfonso Sosa. El papá de Alfonso Sosa y abuelo de Carlos Sosa Escobar, mandó a construir la primera carretilla de tracción animal. Él tenía un negocio en Flandes donde compraba café y un granero grande. Entonces le dio por construir la primera carretilla de tracción animal, hizo el diseño, se la construyeron y el primer carretillero de la historia, así tirada a caballo, fue un señor que con el tiempo se convirtió en concejal del municipio de Sevilla, de apellido Gutiérrez. Esa es la historia del llevo-llevo. Pero todavía uno ve llevo-llevos naturalmente. Y parece que hay como una asociación, ¿no? En cualquier sitio de Colombia donde usted vea un llevo-llevo, si usted habla con el dueño del llevo-llevo, dice que se lo compró a un sevillano, o que él es sevillano, o que su padre fue sevillano y le dejó el llevo-llevo. Porque es que el llevo-llevo es prácticamente un invento de nuestra tierra. Y además hace parte de la cultura de este pueblo, es decir, así como los coches en Cartagena, las carrozas de Palmira. Las carrozas de Palmira. Las carrozas que es tan popular en toda la zona cafetera. Todo eso. El llevo-llevo es parte de la cultura de este pueblo y todavía existe el grupo de gente que maneja los llevo-llevos, y creo que hay hasta una asociación. Yo hace poco vi uno que llevaba un escaparate inmenso. No, es que se carga. No, larguísimo. Y le dije, señor, ¿y usted esto cómo, de dónde viene? Y me dijo, de San José. Y era un tramo muy largo desde San José hasta el centro de Sevilla. Y le dije, ¿y usted cuánto cobra? Me dijo, cobro 10.000 pesos. Pero es muy curioso y lo utilizan mucho, la gente lo utiliza mucho acá, el llevo-llevo. Es de mucho, prácticamente. Lisandro Duque escribió hace un tiempo en El Espectador un artículo titulado La empresa de llevo-llevos más grande del mundo, para hacer referencia a los llevo-llevos de Sevilla. Comparado con el pasado, hoy existen pocos llevo-llevos, pero tienen movimiento. Hay cerca de unos 8, pueden existir hasta 10 conductores de llevo-llevo. Hace poco murió un hombre muy joven que manejaba un llevo-llevo de última generación y el entierro fue muy bonito, entre comillas, si es que un entierro puede ser bonito, porque adelante iba la carroza fúnebre, detrás el llevo-llevo que el hombre manejó,
encima el cajón mortuorio con su equipaje. Encima del llevo-llevo. Sí, y atrás toda la flotilla de llevo-llevos. Fue un entierro, vuelvo y lo repito, muy bonito, entre comillas, pues lo digo de manera metafórica porque un entierro no... Y nosotros ahora, hace rato en el programa, hablábamos de el Café Vesubio como un centro de encuentro, de reunión de la gente de la época. Y en esta época también hay otro centro de encuentro muy agradable y que hay que mencionar, Marulo, Casablanca. Sí, Casablanca es... Nosotros hemos grabado varios programas para la televisión ahí, con Telepacífico, con Telecafé. Por aquí ha estado Ramón de mi tierra, bueno, gente de Caracol y RCN Internacional también. Y Casablanca ha servido como referente para hacer grabaciones, bien sea para radio o para televisión, especialmente para la televisión, porque Juan tiene cerca de 4.000 sellos originales de música que ya no se consigue. Y de 45. Sí. ¿Y del otro de 70? Es que son dos, uno de 45 que era el pequeño y el otro era de ¿cuánto? De 70. Yo no recuerdo la revolución del otro, entonces sí. El que quiera oír algo de hace 60 años lo escucha en Casablanca. Además, de más atrás incluso. Además es muy... Me parece que está hasta la cucaracha ahí, que empezó a sonar en los tiempos de Pancho Villa, de Doroteo Arango, durante la Revolución Mexicana. Recuerde que los revolucionarios de Villa llamaban la cucaracha a la ametralladora que subían en un... La cucaracha. Y muy bien decorado. Caminar cuando no funcionaba la ametralladora. Y muy bien decorado porque tiene fotos, tiene muy buenas fotos de Gardel y fotos de los personajes del pueblo. De Gardel, de Corsine, de Enrico Rodríguez. Claro. Hasta de Agustín Lara. Hasta de Repollo hay por allá una foto. Naturalmente hay la señora del Topo, Gloria Pino, es una buena tejedora. Y ahí está Repollo, está Tapetusa también. Sí. Una obra de arte bien diseñada. La señora Gloria Pino, para mí, es una de las mejores artistas en su género en América Latina. Además, ella ha estado en España. Marulo, además... Topo y Gloria estuvieron en la casa de Rafael Alberti, el poeta español. Claro. Además, si uno quiere tomar buen café y quiere escuchar buena música, indudablemente hay que ir a Casablanca. Hasta lírica hay en Casablanca. Y pasa uno por el tango, y pasa uno por el bolero, y pasa uno por el paso doble, y pasa uno por las rancheras, y pasa uno por las baladas, hasta lírica, ¿no? Lo que se creyó primero... En todo el marco del lo que se creyó Libre. Primero era que pues de pronto iba a ser un escenario solamente para adultos. Y resulta que se convirtió en el escenario de la gente joven. La gente joven sube de Cali, viene de Bogotá, bueno, la misma gente de aquí, muy joven, hombres y mujeres, convirtieron ese espacio como un buen tertuliadero. Ahí entran jóvenes, viejos, se arman a veces unos bailes espectaculares. Y Mario Osorio está realizando con alguna frecuencia unos encuentros musicales de todos estos coleccionistas de música. Entonces viene la gente del Quindío, de Caldas, y se oye música ahí toda una tarde. Y la señora de Mario es una buena bailadora de tango, Nubia, una profesora ya pensionada. Y viene con su buen parejo para bailar tango y se forman unas fiestas muy agradables en Casablanca. Y entonces uno pasa de Casablanca, que tiene pues tiene tanta variedad musical, y se va uno como a tomar café también a otro sitio que es mucho más moderno, pero que afortunadamente y con buen criterio César Valencia, que lo diseñó,
guarda el concepto de la arquitectura de la colonización antioqueña, que es el Balcón de la Concordia, Marulo. El Balcón de la Concordia, yo creo que una de las obras buenas que dejó Rafael Andrés Quintero Ceballos es precisamente lo que usted acaba de mencionar, el Balcón de la Concordia. Ahí funcionó por muchos años una empresa llamada Transuribe. Cuando no venían los buses a Sevilla, los taxistas trasladaban a la gente de aquí a Uribe en sus automóviles, y la empresa se llamaba Transuribe. Eso fue una casona vieja y abandonada durante mucho tiempo, hasta que este joven que administró la ciudad le dio por crear un sitio de esparcimiento muy bueno, que es Marulo, y único, donde ese gran arquitecto, tenemos un arquitecto especial que es César Valencia. Y un ícono de ese muchacho es prácticamente de talla internacional, donde se puede parar en cualquier plaza del mundo y hace las cosas bien. Y un ícono de Sevilla que hace parte de la historia, muy arraigado en el concepto, en el sentimiento y en la sociedad de este pueblo, son los Willys 54. Sí, los Willys son muy famosos en toda la zona cafetera. En esto que han dado en llamar paisaje cultural cafetero de la humanidad, que es una honra pues que nos concedió la UNESCO. Y en el Willys ha transportado generaciones, pues. Los primeros Willys llegaron en 1953 a Sevilla, los comerciales, los que ya la gente utilizó para el traslado de las veredas, porque aquí hay un Willys 1951, no, un 39 y hay un 40 en muy buen estado, muy bonitos. Pero esos eran de tapa bajita. Sí, porque hay unos... El 51, que era de tapa, el 51 que sí, era de tapa bajita. Es un recuerdo, después de la Segunda Guerra Mundial, claro. Recuerde que los americanos empezaron a regar ese carro por parte claro. de América Latina. Y que lo para terrenos difíciles, claro. sobre todo. Y muy fino. Y dentro de esos Willys también se maneja mucha picaresca. Generalmente en todo taxi, todo conductor de Willy le conoce la historia a todos los que viven en la vereda. Si la mujer se la juega al campesino, el que maneja el Willy sabe con quién se la juega. Si el viejo campesino, uno de sus hijos es marica, ya sabe con qué muchachos follan el poblado. Prácticamente la vida íntima de la gente de la vereda la conoce el conductor de Willys. Y sabe que y hay una cosa que llama la atención en los Willys, sí. que siempre se graban cosas con alguna picaresca, con alguna malicia. Y ha servido de bus rural para recoger todos los jóvenes que estudian en las escuelas y en los colegios de la vereda, ¿no? Naturalmente. Hay un convenio entre el Ministerio de Educación y la Alcaldía para el transporte de estos jóvenes y los recogen en las fincas, recogen en las fincas y los llevan a las escuelas, a La Cuchilla, o lo llevan a San Antonio. Sí. Humberto, sí. En los tiempos de mi niñez la infraestructura vial era muy escasa, muy mala. Y repito, nos tocaron tiempos difíciles, los tiempos de los bandidos liberales y conservadores, que Paticortico, que Chispas, que Celedonio Vargas, bueno, todos los que jodieron esta tierra y mataron tanta gente de uno y otro lado, pues los Willys no entraban a todas partes. Entonces la arriería y prácticamente los caballos fueron los que nos permitieron. Por ejemplo, cuando yo hice el primero de primaria, llegábamos a caballo hasta Tres Esquinas chiquito. Y después, que ya nos bajábamos, despachábamos el caballo, le dábamos una palmadita a las nalgas y el caballo bajaba nuevamente a la finca. Ya cuando la infraestructura vial mejoró un poco para las veredas, entonces empezamos a utilizar el Willys. Yo hice mi primer año de primaria en Tres Esquinas y en el Willys
nos transportaba hasta la escuelita y se sigue cumpliendo todavía esa misión. El Willys prácticamente fue creado para durar toda la vida, es un carro de una resistencia a la berraquera, hermano. Bueno, Marulo. Y tiene una serie de grabados que llaman mucho la atención. Muy originales, sí, ¿no? Muy originales. Sí. Dice: llevo la niña y a la mamá que la cargue la bestia, algo así por el estilo. Dios es mi guía, no traiga machete que aquí le damos. Bueno, una serie de cosas. Me siento nuevecito. Y el 109, me siento nuevecito. Ese... Bueno, Marulo, en la época de la violencia se mató mucha gente en esos carros. Hemos durante una hora conversado sobre los personajes típicos de Sevilla, hemos evocado algunos sitios importantes de la ciudad. Nos faltó uno que es bueno que hagamos referencia a él. ¿Cuál es ese? Hernando Jaramillo, que ahora lo mencionó, nombramos. Sí. Hernando Jaramillo fue el hombre más elegante en la Sevilla del pasado. Sí. Pero muy suelto para hablar. Un día llegó una señora de Cali que buscaba a un señor llamado Kiko Duque. Y entonces buscó a Hernando Jaramillo, que era muy amigo de Kiko Duque, para que la orientara a ver dónde lo podía encontrar. La señora le preguntó: don Hernando, usted que es tan amigo de Kiko Duque, ¿dónde lo puedo encontrar ahora? Hernando le contestó: señora, yo creo que el Kiko debe de estar cagando porque de la casa salió peyendo el hijo de puta. Así era Hernando Jaramillo. Sí. Un hombre muy adinerado, pero excelente persona, excelente ciudadano y muy querido por toda la sociedad del pasado. Claro. De pronto esa sencillez fue la que heredó Hernando Jaramillo, que hoy en día vive en La Dorada. Y todas las hijas. Mercedita Montealegre. Claro. Bueno, Marulo, hemos recorrido un poco la historia de Sevilla, los personajes, los sitios. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el escaparate. A usted, doctor Botero, por este encuentro.